Bueno, este webinar se titula Gestión de proyectos con BIM. En realidad debería de ser Gestión de proyectos de construcción con BIM con la herramienta Autodesk Navisworks. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de BIM, de Revit, de Archicad, de Tecla, de muchos de otros softwares y bueno, lo que vamos a revisar durante este webinar es lo que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Vamos a ver un poco de la introducción a la gestión de proyectos de construcción con BIM. Vamos a entender el flujo de trabajo que realizamos con BIM. Vamos a estudiar una de las herramientas, como ya dijo Jaime, no es una de las herramientas que existen, que es Autodesk Navisworks, con el cual nosotros podemos realizar bastante gestión del proyecto. Y bueno, Jaime se va a encargar de la parte final, que es de toda la experiencia en campo, a cargo de él, de toda la experiencia que tiene ya en el país hermano de Chile. Vamos a hablar de las herramientas dentro de Autodesk Navisworks, como puede ser la parte principal, que es la parte de la supervisión virtual de proyectos de construcción. Y algunas de sus herramientas más interesantes, como pueden ser el Clash Detective, el Timeliner, para que podamos pasar a la última parte que tiene a cargo Jaime, ¿no? Por favor, si tienen alguna pregunta en cualquier momento a los que se acaban de unir al webinar, no duden en colocarlo en el chat para que lo podamos revisar. Seguramente Jaime va a ir, mientras yo hablo, va a ir respondiéndolas, va a ir esperándolas. Y bueno, si Jaime ve por conveniente responderlas, también puede pedir la palabra. Y yo también las estoy viendo, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el webinar. Bueno, en este caso, una pequeña reseña acerca de mi persona. Soy Cristian Cabrera, ingeniero civil, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de San Agustín. He estado actuando como docente, bueno, de prácticas, jefatura de prácticas de lo que es el curso de programación de obras, planeamiento de obras. Soy modelador BIM, hago mucho de gestión BIM aquí en las empresas que tenemos con Jaime. Tenemos más de 4 años de experiencia en BIM. El Jaime tiene aún más años de experiencia. Tengo un total de 200.000 metros cuadrados de área modelada en diferentes empresas, tanto en Arequipa como en el Perú y algunas experiencias internacionales que tenemos con Jaime. Bueno, la metodología que vamos a tener en este pequeño webinar es la que ya le hemos dicho, ¿no? Las preguntas en el chat que tienen ahí en la mano derecha de su pantalla. Vamos a poder darle participación oral si tienen alguna pregunta con la herramienta que tienen ahí, que es la manito levantada, pero en la sección de preguntas, ¿no? En la sección final. Vamos a revisar esas pantallas y las dudas. Si tienen algún problema, por favor, no duden en preguntar. Jaime y yo los vamos a poder asistir. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar en primera instancia de lo que son la gestión de proyectos con BIM. Creo que todos seguimos una carrera de construcción, ya seamos arquitectos, eléctricos, civiles, sanitarios, mecánicos, hasta maestros de obra, tenemos técnicos de la construcción, de todo tenemos de público de este webinar, y lo cual es muy interesante, ¿no? Pero en general nosotros estudiamos dentro de nuestra currícula estudiantil de pregrado, una parte de lo que es la gestión de proyectos de construcción con varios cursos, ¿no? Desde construcción 1, programación, metrados, costos, presupuestos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al campo nos damos cuenta de que de repente muchos de esos contenidos se vuelven insuficientes. Y lo que hacemos en este curso es mostrar cómo realizamos la gestión de un proyecto de construcción con la metodología BIM. Para ello vamos a analizar mucho de lo que se trata de la parte de la problemática de la gestión de proyectos actual. En realidad BIM no es algo bastante antiguo, pero sí es algo que se va a usar mucho en el futuro, se los aseguro, se los puedo hasta prometer, porque realmente presenta herramientas que los ingenieros, los arquitectos y demás podemos utilizar de excelente manera para llevar a la gestión nuestros proyectos. Por ejemplo, ¿no? La primera pregunta, ¿dónde podemos implementar BIM? ¿Dónde podemos utilizar esta nueva metodología? Que para los que no la conocen significa Building Information Modeling o en español, modelado de la información de un edificio. La respuesta es en todo el flujo de trabajo de un proyecto, desde la concepción hasta el final. De repente nosotros nos enfocamos mucho y queremos de repente ir a obra, queremos de repente llevarla a la construcción, pero mucho de lo que hemos visto en la experiencia Jaime y yo es precisamente eso, ¿no? Que la información que llega a la obra, que es en este caso el expediente técnico, los planos de obra, son información insuficiente para llevarlo a la construcción.
Y poco a poco han llegado a haber muchas metodologías como el Lean, como la gestión de proyectos con PMI, etcétera, etcétera, que vienen a ayudar a que una obra sea sobre todo más eficiente. BIM es una metodología adicional que nosotros podríamos utilizar para este uso. En el futuro, les aseguro, todos vamos a utilizar BIM. ¿Por qué? Porque presentan demasiadas herramientas, demasiadas virtudes, demasiado valor agregado para que nosotros, los ingenieros, los técnicos de construcción, podamos realizar nuestra actividad mejor de lo que hacíamos antes. ¿A qué me refiero con mejor de lo que hacíamos antes, no? Precisamente a esta parte, a la parte de lo que es diseño y construcción. Esta diapositiva, que es de un libro bastante teórico de arquitectura, habla acerca de las interpretaciones que le damos al diseño tradicional, ¿no? Lo que nosotros pensamos como diseñadores en la parte izquierda es, por ejemplo, hacer un edificio de esa manera, ¿no? Pero cuando lo pasamos a un CAD 2D, nosotros podemos visualizarlo de esa manera. En la parte del centro, el ente central que ustedes ven ahí en la pantalla, por ejemplo, podría imaginar que existe un edificio atrás y el edificio alto y el edificio largo adelante. Esa es una interpretación que le da, ¿no? Y, por ejemplo, una tercera persona, que sería la que está más a la derecha, podría interpretar esto de hasta una tercera persona, no una tercera interpretación que ya de repente hasta la está mal interpretando, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente lo que nosotros diseñamos, que también los arquitectos y los ingenieros diseñamos una edificación, podemos llegar a no llegar a construirlo. ¿Por qué? Porque malentendemos la información. Es decir, que se diseña no es lo que se construye. Ejemplo de eso, por ejemplo, son estos fails que podemos ver en cualquier lado, ¿no? De repente, en un auditorio, como ven al centro, un asiento que está cubierto por una gran columna que obviamente nunca va a poder ver, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, balcones que se colocan donde no hay ventanas, como ahí en la imagen de la parte superior izquierda. Si somos de la parte de instalaciones, podemos ver cámaras que están justo detrás de un monitor que nunca van a vigilar nada, ¿no? Escaleras que no llegan en ninguna parte, ¿no? Cosas que están mal diseñadas, es decir, mal colocadas definitivamente, y que podrían llevar a problemas como los que ven ahí, ¿no? De construcción, donde las instalaciones, la estructura, todos estos problemas que se presentan en obra. No me dejará mentir, cualquiera que ha llegado a una obra ha llegado a ver la parte de las instalaciones que son sumamente problemáticas, sobre todo en edificios complicados como los edificios de retail o, como Jaime nos va a hablar más adelante, como los hospitales. Van a ver que todas las instalaciones van a llegar a este tipo de problemas que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Vamos a ver que hay un cruce de una tubería de desagüe con una red de monóxido. Vamos a ver cómo se cruzan lo que son las vigas con la parte del ACI, la parte de las instalaciones mecánicas con las vigas. Sabemos que estos ductos son sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, una tubería de desagüe no debería de tener ningún problema con la parte como no tiene presión, como es una tubería en la cual los fluidos se trasladan por gravedad, no pueden cambiar su ruta, ¿no? Entonces las tuberías que están colindantes con ellas tienen que mantener una dirección, ¿no? Pero no tienen que estorbar a la otra, ¿no? Es lo que pasa cuando construimos, sobre todo en instalaciones, pero como ya hemos visto antes, también tenemos esos problemas con la parte de la arquitectura, de la propia estructura y de la función que cumplen cada determinado elemento en un proyecto de edificación. Entonces, ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos en general es el planeamiento, la organización, la motivación, el control de los recursos que dan un determinado propósito. Es decir, ese determinado propósito en la gestión de proyectos de construcción es la propia obra, ¿no? La propia obra de edificación, que puede ser un edificio, puede ser un puente, puede ser un canal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros gestionamos nuestros proyectos con el objetivo de llegar a cabo un objetivo o varios objetivos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder gestionarlo? Planearlo adecuadamente,
porque si no podemos llegar a tener los defectos que hemos visto en las imágenes, organizarlo de manera adecuada para que llegue a su fin, la parte de los controles de recursos y demás. Pero, ¿qué significa gestionarlo con la metodología BIM? Es hacerlo de una mejor manera. Es aplicar la metodología BIM para la creación o el modelo de un proyecto, en este caso un proyecto virtual, que está completamente coordinado, que está especialmente optimizado con respecto de un proyecto de la metodología tradicional que ustedes conocen como un proyecto CAD, que está actualizado en todo momento para todas las personas que participan del proyecto, es decir, si tenemos un arquitecto, un estructural, un eléctrico, un sanitario, todos tienen en el momento que lo requieren el modelo actualizado, el modelo actual sobre el cual van a poder realizar sus consultas y sus especificaciones. Un modelo dinámico. ¿Por qué tenemos un modelo dinámico, no? Todos recordaremos que cuando nosotros estamos trabajando, tenemos un estructural que le actualiza el plano de arquitectura para que cambie, por ejemplo, sus vanos, para que cambie las columnas arquitectónicas y demás. Esos cambios en la metodología con CAD son completamente manuales. Recibimos un correo, vemos el plano de estructuras, lo superponemos a nuestro plano, como vamos a ver más adelante, y tenemos que hacer los cambios de manera manual. Con BIM nosotros podemos enlazar estos modelos, correlacionarlos con alguna herramienta, por ejemplo, que se llama en Revit linkeo o monitoreo. Y sobre todo tenemos un modelo, un edificio virtual sumamente potente y lleno de valor agregado para nuestros clientes, para nosotros como constructores, para nosotros como diseñadores, para nosotros como gestores de la obra en general, ¿no? Porque es lo que vamos a hacer durante este pequeño webinar, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del segundo tema, ¿no? ¿Cuál es el flujo de trabajo que tenemos con la metodología BIM? ¿Cuál es el flujo de trabajo que tenemos ahí a la hora de realizar BIM? Por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen en la pantalla es un proyecto que nos han proveído nuestros amigos de COSAPI, a los cuales nosotros estamos asesorando en algunos temas a las subcontratistas de COSAPI. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que tiene bastantes disciplinas. Como ustedes podrán ver en la izquierda, este modelo en Navisworks tiene varias especialidades, ¿no? Como ven ahí, agua contra incendios, arquitectura, comunicaciones, estructuras eléctricas, mecánicas, sanitarias, muros, cortina y las demás subespecialidades. ¿Qué es lo que pasa con un proyecto así, un proyecto, ¿no? Ya no tenemos planos. Los planos antiguamente eran representaciones estáticas de la idea del arquitecto, del estructural, de los diferentes equipos de ingeniería, que simplemente se presentaban con Revit, con Navisworks, con Tecla, con Archicad, con todas las herramientas BIM que existen, nosotros podemos a alimentar un modelo en Navisworks, un modelo completo y darle toda esa información, poder actualizarla y llevarla a una supervisión virtual. Si han seguido nuestros otros webinars en los que hablamos de la parte teórica de lo que es la metodología BIM, nosotros hablamos mucho de lo que es adelantar esta etapa de supervisión, en vez de supervisarlo o controlarlo en la etapa de la construcción, llevarlo a una etapa de supervisión virtual en la etapa de diseño. Si recuerdan, las ventajas eran que nosotros tenemos la posibilidad de realizar cambios mucho más alta que en una etapa de construcción y sobre todo estos cambios son mucho más económicos, ¿no? Lo cual justificaba completamente el uso de BIM. Pero ¿cuál es el procedimiento que hay detrás de un modelo como el que hemos mostrado, ¿no? Detrás de este modelo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido un flujo de trabajo iterativo, como el que pueden ver ahí, ¿no? Esto también es parte de una diapositiva de nuestros amigos de COSAPI que presentaron el Congreso BIM del año pasado, a cargo del arquitecto Sergio Villanueva
y de Mirko Svenko, ¿no? Que a los cuales tenemos que dar créditos por estas imágenes y por estos modelos, ¿no? Que son la gente de ingeniería de COSAPI, ¿no? Que dicho sea paso, en nuestro país están a la vanguardia de este tipo de metodologías y de implementación con BIM. ¿Qué es lo que pasa? Ellos por separado, así como podemos ver aquí, ¿no? Ellos por separado alimentan una nube de datos, que en este caso nosotros le llamamos repositorio BIM, en el cual confluyen todas las especialidades. Imagínense que cada uno de los colores que ven ustedes es un especialista, ¿no? Es el arquitecto, es el estructural, es el encargado de las instalaciones sanitarias, el encargado de las instalaciones eléctricas. Cada una de estas personas alimentan con su propio modelo al, al propio modelo central. Es decir, hacen un proceso que se llama subir. O sea, es decir, suben su información, su modelo a la nube, que en este caso podría ser Autodesk 360, FileZilla, un FTP, muchas otras cosas que podríamos ver en un curso avanzado de gestión de proyectos con BIM. En el modelo central alguien se encarga de integrarlo, es decir, el papel de BIM Manager requiere que alguien integre todas estas especialidades y las vaya colocando de manera adecuada. De repente, justamente con Jaime vamos a hablar de toda la complejidad que, que nos que conlleva poder integrar correctamente un proyecto en sus diferentes especialidades, para luego poder generar un reporte de las interferencias que se generan al momento de integrarlas, ¿no? Al momento de integrarlas, vamos a ver en un tema un poquito más adelante, se va a realizar un reporte de las interferencias entre las especialidades, es decir, dónde esa viga ha chocado con una tubería de agua contra incendios, dónde nuestra tabique de arquitectura necesita una abertura para poder mandar una bandeja, etcétera, etcétera. Y en una sesión colaborativa, como ven en el cuarto acápite, que es una sesión NICE, los especialistas verifican la interferencia y la resuelven. Para luego, ¿qué? Volver a actualizar sus modelos y volver a iterar nuevamente este proceso. Este es el procedimiento para realizar correctamente un proyecto con BIM. ¿Sí? Eso es base en cualquier curso de gestión de proyectos con BIM que puedan estar llevando en la universidad o en cualquier otro lado. Nosotros simplemente en este webinar le vamos a hablar de nuestra experiencia dentro de este proceso. Seguramente Jaime va a hablar mucho de la parte de la sesión ICE, donde tenemos que hablar con otras personas, ¿no? Nosotros no somos dueños de todo el proyecto, somos parte de él. El BIM Manager lo que tiene que hacer es conversar con muchas personas, conversar con el arquitecto, con el estructural y llegar a la mejor solución de cada una de estas interferencias que, como les digo, en proyectos pueden llegar a ser más de 10.000. Claro, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de de estas reuniones, de estas iteraciones de las que hemos hablado? Un modelo Revit, por ejemplo. Los que están llevando un proyecto, bueno, alguno de nuestros cursos de metrados o de Revit, estamos desarrollando en ellos esta parte de la parte de lo que son los modelos con BIM, el modelo de arquitectura, el modelo de estructuras, el modelo de instalaciones, de acuerdo a nuestras especialidades. De repente, en esta etapa del estado del arte en nuestro país, en Perú, en Chile, en muchos otros países, y a nivel mundial, como es una etapa muy temprana, de repente estos modelos van a partir también de un expediente en CAD y pasan por un proceso llamado modelado. Y lo convertimos en nuestro modelo en Revit. En el ideal, en el futuro, lo que vamos a tener es que los especialistas van a diseñar directamente en Revit. Les contaré que ahorita aquí en Perú, en nuestra empresa Innova Proyectos y en Chile, Jaime con Austral BIM, lo que estamos haciendo en nuestros grupos de trabajo es partir y empezar con lo que es el diseño, pero netamente, nativamente desde Revit, ¿no? Porque de repente ese es el reto actual para nosotros, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué modelamos en Revit? Justamente para mencionar lo que estábamos hablando hace un rato, unificarlo en una nube central, en un repositorio BIM donde se actualiza la información, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque toda esta información que contiene un proyecto con BIM
que puede estar detallado ahí en Revit. Seguramente los que han visto Revit, los que han abierto Revit, han visto toda esta interfaz que tiene, ¿no? Y si nosotros seleccionamos un elemento, como el que yo le he seleccionado para realizar esta captura, este elemento seleccionado tiene mucha información. ¿Qué clase de información? Información geométrica, información de restricciones, materiales, la parte estructural del propio elemento. Puede tener información de construcción, a qué nivel pertenece, a qué sector pertenece. Si fuera un equipo de instalaciones, podría llegar a tener la parte del mantenimiento, quién lo va a instalar, cuándo lo va a instalar, qué contrata, cuánto ha costado, etcétera, etcétera. Toda esta información que tiene un modelo en Revit se traslada total e íntegramente a Navisworks. Por eso es que es tan importante Navisworks, ¿no? Sin importar la fuente, así sea Archicad, así sea Tecla, así sea AutoCAD, así sea SketchUp, la puede leer. Pero lo que realmente importa a la hora de hacer Navisworks para la parte de la gestión es poder tener esa información para gestionarla. Ojalá hubiera una manera sencilla de trasladarles toda la importancia del Navisworks a cada uno de ustedes para la parte de gestión, pero es bastante y sumamente complicado. Pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en hacerlo durante este curso. Si no lo logro yo, seguramente Jaime les va a poder transmitir esa importancia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un proyecto de construcción? Cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos, ¿no? Tenemos un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo, hablamos de todas las pequeñas tareas que tenemos que realizar para llegar a tener un diseño, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva que tienen adelante podemos ver todos los pequeños subproyectos, análisis, estudios técnicos y la secuencia que debe de darse para poder empezar a generar documentos presentables, planos por último, ¿no? En este caso yo espero que algún día estos documentos como planos sean mucho menos usados y podamos usar directamente nuestros modelos BIM. Pero lo que yo quiero que entiendan es la parte del flujo, ¿no? De las tareas que nosotros vamos a ir realizando. Una sola de estas tareas es el proceso de modelado. Las demás son procesos de consulta, son procesos de avance, son procesos de especificaciones técnicas, procesos de metrado, procesos, pequeños procesos que nos van a llevar a tener nuestro expediente al final, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre realizar CAD y realizar BIM? Es esta, ¿no? La parte de la coordinación. ¿Cómo coordinamos ahora, no? No me dejará mentir, seguramente todos nosotros hemos usado AutoCAD y sabemos que un plano en AutoCAD es un documento, es una impresión que nosotros vamos a hacer para representar un estado, un piso, una planta, una elevación, un detalle de lo que nosotros queremos construir. Esa es la labor del ingeniero, del arquitecto, del especialista, del ingeniero. Entonces, esta representación es una representación estática y es una idea aislada, ¿no? De repente el ingeniero a la hora que construye ni siquiera le interesa si es que va a haber un tomacorriente al costado de su estructura, porque lo que le importa a él es la estructura. Y de igual manera, ¿no? Si le pasamos un plano de arquitecturas al eléctrico, el eléctrico no le va a interesar si es que ahí hay una columna o no, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la información y sobre todo porque también su diseño va a poner, como en cualquier plano, las posiciones son referenciales, ¿no? Y esas muchas cosas que ocasionan que al momento de llegar a la parte de la construcción, en un proyecto complejo, haya múltiples problemas. Múltiples problemas que ocasionan estos tipos de este tipo de metodología de trabajo, ¿no? Y cualquiera de nosotros ha podido superponer un plano de arquitectura con un plano de instalaciones mecánicas y tenemos ese cambalache que podemos ver en la pantalla, ¿no? Eso es lo que sucede con la metodología en CAD. Pero ¿cuál es la realidad de la construcción? La realidad de la construcción es que lo que teníamos representado en el mismo plano que teníamos hace un momento es justamente esto. Esto es lo que nosotros hacemos con BIM. Dar toda la información, es decir, definimos volúmenes, cotas, mucha más información de gestión que nos permite construir o plantear un modelo constructivo desde la parte del diseño, ¿no? Que está completamente corroborado entre los especialistas, es decir, es un trabajo colaborativo de todos. Claro que en el caso ideal, ¿no?
Si no hacemos correctamente BIM, de repente todas nuestras instalaciones se van a cruzar entre ellas, lo cual es muy probable, ¿no? Ven la complejidad de esos 10 metros cuadrados que estamos presentando en esta pequeña imagen, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con Navisworks? Hacemos esto, ¿no? Que es la parte de la supervisión digital. Es decir, nosotros creamos un modelo digital que ya lo hemos planteado con Revit. Con casi el mismo tiempo que nos demoramos en dibujar un plano, podemos plantear un proyecto completamente funcional como el que podemos tener en la pantalla, ¿no? Con todas las especialidades en cada uno de los colores y podemos realizar la supervisión digital del proyecto antes de construirlo, que es muy importante, ¿no? Para lo que ya hemos dicho antes, ahorrar costos, asegurar tiempos, asegurar nuestro cronograma. Regresemos de nuevo a nuestro procedimiento, ¿no? ¿Cuál era nuestro procedimiento? Haber modelado cada una de las especialidades, haberlo integrado, generar el reporte y ese reporte haber sido corroborado en una sesión AIX. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad, sino simplemente la reunión de los especialistas. Y la parte de actualizar el proyecto, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Recordemos muy bien este flujo de trabajo. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de la herramienta que se llama Autodesk Navisworks, ¿no? De repente hasta acá hemos hablado mucho de lo que era la gestión de proyectos en general, de manera muy sucinta. Luego de la parte de la que es la gestión de proyectos con BIM. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es Navisworks y sus propias herramientas. Como dicen, bueno, Osmar Osmar en el chat, en sí básicamente todo es organización, sí. Les vuelvo a la teoría de lo que es BIM, ¿no? BIM no es una herramienta, BIM no es un software, BIM es una metodología. BIM, cuando ustedes digan BIM, ¿qué es BIM? BIM es una metodología, no es una herramienta, no es un software. ¿Y qué significa una metodología? Justamente significa eso, ¿no? La organización de los propios y pequeños pasos para poder llegar a un proyecto de construcción. Nosotros lo hacemos de alguna manera. Cuando ustedes trabajan en su oficina de diseño, cuando van a la oficina técnica, cuando van a su pequeña obra, ya tienen un flujo de trabajo, es decir, una distribución de tareas, una secuencia de las mismas, las cuales las realizamos en base a qué? A nuestros planos, ¿no? A los planos que ya tenemos. Pero si nosotros queremos realizar esta gestión de una mejor manera de hacerlo es usar BIM. Vayámonos a lo que es Autodesk Navisworks, ¿no? Navisworks es una herramienta desarrollada por una empresa independiente que en el 2007 fue comprado por Autodesk. Como ustedes saben, Autodesk es la empresa más grande de software de ingeniería del mundo, que tiene programas como el clásico AutoCAD, que tiene Revit, que tiene Maya, 3D Max, Infraworks, Civil 3D, y muchas otras herramientas que nos sirven para la parte de la construcción. Tiene otra gama de herramientas para lo que es la producción, tiene otra gama de herramientas para lo que es la programación digital de las películas que nosotros vemos animadas en la televisión, etcétera, etcétera. Su uso primario es la parte de la construcción, la industria de la construcción, en la cual nosotros vamos a poder integrar diferentes paquetes, ¿no? En 3D, que es lo que estamos viendo. Y para combinarlo, si tiene bastantes herramientas, como dice ahí, ¿no? La parte de la navegación en tiempo real. Tenemos la parte de la programación 4D, que ustedes saben que es la integración del tiempo a nuestro proyecto. La parte de las medidas, podemos medir en Revit, en Autodesk Navisworks las cosas. Podemos hacer simulaciones constructivas que nos sirven para ver si nuestra idea, nuestro planteamiento se puede realizar. Lo que es la detección de interferencias, que es muy importante y le vamos a dar un gran enfoque. Y bueno, sobre todo nos dicen cuánto le valió comprarlo, ¿no? En el 2007. Ya estamos en el 2015, 8 años después. En el 2016, perdón, 9 años después ya estamos en una etapa de repente hasta tardía de empezar a usar estas herramientas para la construcción, pero estamos a tiempo, ¿no? Como diría mi amigo Jaime, que siempre es muy optimista. ¿Cuál es lo realmente importante en Navisworks? Navisworks es una herramienta bastante amplia. Es decir, por ejemplo, lo que ven ustedes en la pantalla son los diferentes tipos de archivos que lee Navisworks.
Es decir, sin importar que uses AutoCAD, sin importar que uses Navis, Revit, sin importar que uses Tecla, SCI, SketchUp, SolidWorks, Rhino, otras herramientas de otras marcas, nosotros vamos a poder integrarlo. Claro que unas mejor que otras, pero lo vamos a poder hacer y vamos a poder leer esa información en Navisworks, ¿no? Es algo bastante interesante y es bastante útil, les contaré. ¿Y qué tenemos? Tenemos un pequeño flujo de trabajo, ¿no? En cada una de estas herramientas, por ejemplo, Revit, InfraWorks, AutoCAD, SketchUp, nosotros vamos a tener que generar un archivo, ¿no? Es una de las maneras, no necesariamente la única, ¿no? Un archivo llamado caché de Navisworks, que es una manera de hacerlo para integrarlo a un Navisworks Freedom, a un Navisworks File, para luego dejarlo en un NWD, ¿no? Son 3 de los archivos que en el curso los revisamos más a profundidad. Nosotros, por ejemplo, en Revit hacemos una caché para llevarlo al Revit, a Navisworks, ¿no? Igual se puede realizar en las demás herramientas. ¿Para qué? Para poder hacer, por ejemplo, lo que tenemos ahí, ¿no? Un recorrido virtual. En el recorrido virtual, en esta supervisión virtual del proyecto que aún no se ha construido, nosotros de manera visual podemos encontrar interferencias, marcarlas, medirlas, indicarlas y revisarlas con los especialistas y decirles, ¿sabes qué? Tu columna se está intersecando con mi arquitectura de manera, con mi puerta, ¿no? Tú tienes que mover tu puerta, yo no voy a mover mi columna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con Navisworks nosotros podemos realizar una adecuada gestión. Por la experiencia que nosotros hemos tenido desarrollando proyectos con Bing, sabemos que usar Revit o usar Archicad o usar Tecla no es suficiente, ¿no? En ellos nosotros tenemos herramientas de modelado, pero Navisworks es la herramienta de coordinación luego del modelado. Es decir, aquí nosotros vamos a poder realizar mucha parte de esta gestión de los archivos y la gestión de los inconvenientes encontrados luego. ¿Qué tenemos en un modelo con Navisworks? En un modelo con Navisworks nosotros tenemos diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el árbol de selección del proyecto que les estaba mostrando, ¿no? En este archivo tenemos más de 10 especialidades. Ustedes saben que un proyecto muy complicado como podría ser un hospital podría llegar a tener más de 20 especialidades, casi 30, entre gases, señales débiles, señales de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esto obedece a qué? A que nosotros en la gestión de proyectos con BIM diseñamos un proyecto con muchas más especialidades, con muchas más increpancias para nuestro proyecto, que poco a poco nosotros colocamos en ese repositorio, como el que ven más a la izquierda, ¿no? En este repositorio de la izquierda nosotros tenemos una estructura de archivos que poco a poco vamos a ir integrando en la parte de Navisworks, ¿no? Esa parte de la izquierda que ustedes, de la derecha que ustedes ven, es una estructura de archivos propuesta por Graña y Montero en el 2012, en un archivo que se llama gestión de manual de implementación BIM de Graña y poco a poco se ha ido mejorando. En ese propio manual hablan de muchas más cosas, ¿no? Hablamos de códigos de las vistas, del color que debería de tener cada especialidad para poder identificarlo visualmente. Por ejemplo, ahí tenemos muchas especialidades, ¿no? Dentro de la parte de instalaciones eléctricas, ellos ya proponen un estándar para la visualización de los colores, ¿no? Si estamos hablando de instalaciones eléctricas, por ejemplo, ahí de parte muy específica, tenemos varias subespecialidades, ¿no? Alto voltaje, que es la parte, digamos, de la cometida o de las montantes principales, la parte de electricidad, la parte de iluminación, la parte de las tierras. Por ejemplo, ahí arriba de repente un tema bastante poco conocido es la parte del cableado estructurado, lo que son las señales débiles, ¿no? De repente dicen ya, yo no me voy a encargar de eso, pero a final de cuentas tú vas a firmar como residente de obras, como supervisor de obras, la construcción en pleno, ¿no? No vas a firmar simplemente, no, yo soy ingeniero civil o yo soy arquitecto, solo voy a firmar la arquitectura, ¿no? En ciertos papeles como supervisor o residente somos encargados de toda la construcción y por eso es que BIM contempla todas las especialidades, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y además, por ejemplo, en la parte de los filtros, para los que ya han llevado un curso de Revit, podemos tener estas visualizaciones no solo en Navisworks, sino también en Revit,
Por ejemplo, aquí esta es una captura de lo que son los filtros que utiliza COSAPI, ¿no? Nuestros amigos de COSAPI que amablemente nos han eh, colaborado con un modelo con el cual nosotros estamos también ayudándolos en la producción de algunos entregables. Y tenemos muchas especialidades, las cuales ellos ya proponen un estándar de patrón de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nosotros detectamos rápidamente interferencias en el espacio. A qué interferencias nos referimos justamente a estas, ¿no? Lo que pueden ver ustedes en la pantalla es la herramienta que se llama Clash Detective en Navisworks. En esta herramienta lo que se hace es opacar todas las demás cosas y solamente analizamos una a una las interferencias del modelo una vez puesto, ¿no? Y una vez realizado, lo que podemos ver ahí en la pantalla, en la imagen, es una viga que se está intersecando con una línea de desagüe, por ejemplo, ¿no? Y obviamente tenemos que resolver esta interferencia y si no se puede resolver, en el peor de los casos, en este caso creo que no debería de ser posible, dejar una pasante, ¿no? Debe dejar una pasante, ¿no? Como estamos en un segmento bastante sucinto del corte, de repente no deberíamos dejar de hacerlo, pero es posible, ¿no? Para dejar el pasante en la construcción. Lo peor que podríamos hacer es usar diamantina para dejar esta pasante luego de construido, ¿no? Pero de repente en una etapa temprana, en una etapa de diseño, nosotros podemos darle muchas soluciones a este tema. Clash Detective es una herramienta de Navisworks en la cual nosotros podemos intersecar varias especialidades. ¿Recuerdan el árbol de selección del cual estábamos hablando, como el que ven en esa imagen a la derecha? Seleccionamos un par de las especialidades, dentro de cada una de las especialidades seleccionamos categorías y las intersecamos, ¿no? Por ejemplo, en este archivo yo he hecho una intersección entre lo que son tabiques de ladrillos de arquitectura y lo que son tubos de extracción, de inyección y de extracción de instalaciones mecánicas y también de la parte de lo que son instalaciones eléctricas y comunicaciones. Corro un test y me van a decir la cantidad de interferencias que hay. En Navisworks no necesariamente te da todas las interferencias reales, ¿no? De repente también te da, si no lo he configurado bien, te va a dar interferencias aparentes, ¿no? Por ejemplo, está muy cerca, te va a decir, ¿no? Y hay que aprender a configurarlo de manera correcta, como se van a ver en los cursos de Navisworks. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a generar lo que ven ustedes en la siguiente pantalla. Esto, ¿no? Que es un reporte. Una vez que nosotros hemos hecho la parte de correr las interferencias, nosotros vamos a generar un reporte de todas ellas. Podemos obviar algunas, mostrar algunas, y tenemos un reporte que es, como por así decirlo, la revisión o el documento de los problemas que presenta un entregable, ¿no? En este caso ya un entregable ya no es el plan. En este caso ya un entregable es un modelo en el cual va a presentar este tipo de interferencias, ¿no? A mí me gusta esta pequeña diapositiva porque es de uno de mis primeros proyectos en el cual nosotros encontramos un montón de interferencias que pudimos resolver a tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí en la primera que ven ustedes a la izquierda en la parte superior, vemos una zapata intersecándose con una tubería de desagüe en el falso piso, ¿no? Entonces esto se puede solucionar de muchas maneras, ¿no? De repente trasladando un poquito hacia la derecha todo lo que es la tubería. En la segunda podemos ver un tubo, perdón, una canaleta, una bandeja eléctrica que está intersecándose con un tubo, con la arquitectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Dejar una pasante, ¿no? En las otras podemos ver cómo se intersecan con las escaleras una montante de agua y en la otra una viga intersecándose también con una montante, con una tubería de desagüe, ¿no? Estas interferencias con Navisworks son súper sencillas de detectarse. De repente hasta se podría decir que es un proceso automático, ¿no? Pero siempre necesita cierta supervisión, ¿no? El ingeniero siempre tiene que estar a cargo de esto y aportar con su experiencia, ¿no? Y determinar cuál sí es una interferencia real y cuál de repente no, ¿no? Y sobre todo someterlo a ese flujo de trabajo que vimos antes, ¿no? Donde se hace una reunión para que podamos resolver estas interferencias. Como ya les dije, genera un reporte y este reporte lo que va a hacer es documentar lo que nuestro trabajo en un momento estático, ¿no? Otra herramienta que tenemos que es bastante interesante es la parte del timeliner. En el timeliner nosotros añadimos
una programación de obras, como puede ser la parte de un Gantt, generado en Project, generado en Primavera o generado en el propio Navisworks de manera manual, y le vamos a dar una simulación constructiva al mismo, ¿no? Para poder hacer la secuencia constructiva. Hace unos días subimos una pequeña secuencia en el video, lo pueden ver en la página de Facebook de Innova, de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA, ¿no? Que la han hecho los propios estudiantes de Ingeniería Civil, con los que se pueden ver cómo este proceso nos ayuda a simular un proceso constructivo, ¿no? En la obra, ¿para qué nos sirve esto? Seguramente Jaime nos lo va a mencionar. Nos sirve para proponer alternativas, ¿no? Porque ante un proyecto complejo tenemos varias formas de realizarlo y de repente en algún momento nos preguntamos, ¿esto es posible o no? Y para eso se hacen este tipo de simulaciones, ¿no? ¿Qué tipo de simulaciones se pueden hacer añadiendo nuestro modelo a un Gantt? A un Gantt no necesariamente hecho en Project, ni en Primavera, ni en Navisor, sino en cualquiera de estos. Podemos generar la secuencia constructiva y revisar, por ejemplo, los metrados un determinado día. Por ejemplo, podemos determinar las ubicaciones o el avance de obra en un determinado día de manera muy sencilla y de manera, sobre todo, muy real a lo que va a suceder, lo cual con un proyecto en CAD obviamente no se podía realizar. Esto es muy interesante, hay mucha investigación al respecto. En la página de Innova también van a encontrar la parte de las tesis que habla de la parte de la gestión de proyectos. Hay mucha tesis peruana, mucha tesis chilena e internacional aún más acerca de estos tipos de procesos. En la actualidad, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con bastantes estudiantes como con nuestros amigos de Trujillo, de Pasco, de Lima, de Arequipa, en los cuales están haciendo mucha parte de investigación, ¿no? Están mezclando, por ejemplo, Lean Construction con esta parte de la gestión, la parte del enfoque de PMI, el enfoque del PMI le están dando el enfoque constructivo, el enfoque de la eficiencia, están analizando costos, muchas cosas gracias a este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, algún amigo que se acaba de titular hizo un estudio de lo que es Lean Construction para la etapa de cimentación de un proyecto con BIM y bueno, su tesis fue bastante interesante y sobre todo muy innovadora en la facultad en la que, bueno, en la que nosotros hemos salido, que es la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA. No las vamos a mencionar, no nos vamos a explayar en estas, pero hay muchas más herramientas como lo que son el quantificator, rendering, los scripts, muchas más cosas que nos sirven, ¿no? Y sobre todo lo más interesante es simplemente navegar por un modelo con Bing. De repente Jaime nos va a presentar alguna de sus experiencias y seguramente va a hablar mucho más de todo eso, ¿no? Y bueno, le voy a pasar la palabra a Jaime y al final vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y al finalizar la parte de Jaime las vamos a poder responder. Jaime, te voy a dar el poder y te voy a poner Sí, que a ver. sí, buenas noches por acá, siendo las 12 de la noche por acá en Chile. Ya, creo que ven mi pantalla, no sé si ven mi pantalla por acá. Todavía no, Jaime, a ver, ponle la pantallita, por favor. Sí, Ya, ahora sí. sí, voy a minimizar si es que ven, Se ve bien, se ve si hay bien. preguntas. Sí, eh, siendo las 12 de la noche por acá en Chile, un gusto igual de poder compartir con ustedes toda esta gama y quizás nos sobre tiempo o nos falte, pero vamos a tratar de ser lo bastante ajustados de acuerdo a ustedes que tienen que tener sus actividades también. Como verán, a continuación en mi pantalla, este fue uno de los primeros grandes retos que tuve. Considero que todos, y a partir de cuando, o la primera, lamentablemente hay veces en que nos toca hacer, te tocó, barajan una cierta gama de personas y sacaron ese ticket y dijeron, tú eres el afortunado, así que tú te vas a hacer cargo de toda la gestión del proyecto, como coordinador, como
muchos lados aún existe, y afuera, en el exterior también, el coordinador que modela, coordina y a su vez transmite la información a los especialistas, tiene que conversar con muchas personas, y esa persona es de acuerdo a un perfil en específico, y va a tratar de vislumbrar la gran gama que conlleva un proyecto de acuerdo a los metros cuadrados o complejidad que ésta tenga. Pues bien, en esta oportunidad a mí salí premiado para un hospital después de 2 años que tuve de proyecto de una relocalización de 2 plantas de acá de Chile hacia Estados Unidos, en donde se me dio la oportunidad de elaborar, eh, ya que está aumentando este tema de el tema BIM, para resolver todo el tema complejo de acuerdo a un proyecto real. Se contrata una persona, esa persona puede ser un arquitecto, un constructor, un ingeniero civil, pero como bien comentaba mi amigo Cristian, esa persona tiene que tener los conceptos o algunos conceptos claros de lo que tiene que realizar. Y una de las tareas principales es la coordinación. Otra de las gran importancia es tener el contacto directo y tener esa simpatía o esa agilidad de hablar con los especialistas encargados. Porque todavía no todos tienen el concepto visual, el concepto de lo que conlleva por ejemplo, un hospital. Puede ser una casa, puede ser su casa, puede ser un edificio, puede ser el proyecto que sea. Pero actualmente muchas personas estamos muy acostumbrados, y eso es lo que vi actualmente, y cuando me tocó la primera vez, y de seguro le va a pasar a ustedes cuando lleguen a una hora real, y si es que algunos ya han estado, es que no hay colaboración. No hay colaboración en cierto modo, pero de alguna forma hay que tratar de salir de él, eh, afrontar ese reto, porque esto es un gran reto. No se trata de... el programa nos arroja una gama, ya sea Revit, ya sea Tecla, ya sea SCIA, ya sea el programa o Tecla o el programa que sea. Debemos afrontarlo con la seriedad y responsabilidad que conlleva en resolver y tratar de conversar con las personas encargadas, que llevan muchos años, muchos temen a la tecnología, eso claro está, pero el beneficio que aporta estos programas, porque es el programa, y después viene la metodología que uno debe emplear para resolver todos estos temas. Nosotros podemos ser, o ustedes, pueden ser especialistas en Revit, 100%, pero si no tienen una metodología de trabajo en concreto, basado a la experiencia, y si no han conversado con las personas a cargo, difícilmente van a poder resolver, van a poder tener una forma de trabajo, quizá en algún punto se lleguen a frustrar prácticamente, pero tienen que luchar a través de eso. Bueno, este es un hospital de 18.000 metros cuadrados. Como verán, un tema de hospital lleva bastante especialidad en conjunta: arquitectura, estructura, cálculo. Con Cristian hemos conversado bastante de estos temas, que, como les decía, no es solamente que conozcan de Revit, no tengo duda que tienen que aprender bastante de este programa, y de otros también,
para después gestionarlos con Navisworks. En Navisworks, que es la parte que nosotros debemos ver, que es obtener la documentación de los elementos que se obtuvieron a través del proyecto, de acuerdo a una coordinación, conversaciones con diversos especialistas. Estos especialistas nos deben dar, de acuerdo a la posición que ustedes tengan dentro de esa empresa, dar las soluciones respectivas. Acá tampoco se trata de que ustedes sean coordinadores, o sean los modeladores, o sean los encargados BIM, o la empresa BIM, para realizar las diversas soluciones que pueda llevar el proyecto en sí. No cualquiera puede resolver una interferencia. Eso ténganlo bastante claro, a no ser que ustedes sean los encargados del proyecto en situ en la obra de adjudicación. Como puedo demostrarles acá, luego de haberse modelado este proyecto, ustedes pueden apreciar varias situaciones personalmente. Y a través de eso, generar comentarios, a través de un árbol de selección, así que, y ese es otro de los temas que se conversa actualmente. El esquema dentro del proyecto, ya sea en Revit, ya sea en Tecla, debe llevar un orden apropiado para que en Navisworks se pueda gestionar y generar las soluciones respectivas de acuerdo a la gama de herramientas que posee, ya sea un Clash Detection, un Timeliner o la cuantificación si es posible. De acuerdo a qué? De acuerdo a una configuración que se haga entre los dos programas y se produzca la famosa y llamada interoperabilidad entre los programas. Si nosotros no hemos hecho un ajuste necesario y necesario entre los dos programas, no se va a producir la interoperabilidad en ninguno de los casos, ya sea por las unidades de medida, porque los elementos no están descritos o no están nombrados correctamente, por muros, por niveles, por áreas, por piso. Las personas encargadas tampoco se les conversó, no hubo un entrenamiento previo, y es con ello que actualmente varias empresas tienen una idea errónea de varias situaciones. Con Cristian lo hemos conversado ya bastante, y es el ánimo de este webinario para aclarar dudas, consultas para ustedes. Como les comentaba, en Navisworks es una excelente herramienta para gestionar todo un proyecto en conjunto. Se necesita bastante colaboración, tener los encargados y que o ustedes que estén encargados de ese proyecto para tratar de generar esas soluciones respectivas, ya que con ello nosotros o ustedes también no tengan problemas con o no se generen esos problemas típicos que siempre hay, ya que la gente o los empresarios, como desconocen el tema y ven que se está generando la solución, pueden haber ciertas dudas de por qué se está haciendo así, es realmente efectivo esta metodología. La persona encargada debe tener cierta, en ciertos casos, debe tener esa visión en concreto y de mente abierta y poder vislumbrar toda esa gama de especialidades que conlleva cierto proyecto. Quizá una casa, quizá un edificio, no se sientan menores a pesar del proyecto que sea. Aquí los proyectos, así como muchos lo llaman, todo proyecto es único en su tipo y cada proyecto debe llevar la responsabilidad que con ello precede. Un modelado no lo hacen los programas. Aquí en Navisworks gestionamos todo ese modelado para programar a través de un timeliner, como bien mencionaba Cristian, generar las tareas respectivas asociadas a ese proyecto en particular.
para que no hayan o existan esas reprogramaciones, cuantificaciones que se producen siempre en la obra. Podamos hacer ese apoyo o ese soporte que no existe actualmente y gestionar y controlar realmente con colaboración de los especialistas para hacer efectivo esta obra y todos ganemos. Algunas herramientas, ya sea podemos adicionar tareas nombrando ya sea el terreno, si que lo tenemos, y verán que podemos adicionar todos los elementos necesarios de acuerdo a la programación que es necesario para efectuar esa tarea. Un terreno por piso, piso 1, piso 2, piso 3, lo que ustedes estimen conveniente. Y esa tarea va a ir asociada a cada actividad. Ya sea que nosotros o ustedes tengan que fabricar este sector de acá, que conlleva a una escala y se debe determinar desde una fecha a una u otra. Planificación coordinada, tanto real o de inicio, y asociada también tal vez a un costo. Así que en el otro programa BIM ya lo hemos tenido cuantificado o asociado de igual forma. También lo otro que podemos ver dentro de la sección de Timeliner, si nosotros tenemos o la carta de Gantt ya se ha generado, también podemos importarla. Por ejemplo, para este hospital les voy a mostrar la serie de tareas que conlleva generar un hospital. Cuando nosotros importamos, por ejemplo, un archivo en Project, debemos sincronizarlo, ya sea de acuerdo a un tipo, o bueno, aquí lo vamos a dar por ID, y el día que va a comenzar, o start, y un finalizar. Por ejemplo, esta sección o carta Gantt que ya, si ya se encuentra visualizada, podemos sincronizarla a las tareas que se encuentran actualmente. También podemos, esperando unos momentos, se va a adherir a las tareas que están asociadas, ya sea si es que no queremos escribir cada tarea. Porque actualmente debemos, ya que si existe una carta Gantt y si podemos traspasarla a Navisworks y evitarnos esa tarea de sobreescribir cada tarea, podemos empezar a ver que la carta Gantt se ha adherido correctamente a Navisworks y podemos a su vez trabajar sobre el modelo BIM y generar toda esa programación correctamente y poder tener el control total del proyecto. Obviamente, Navisworks está pensado para generar la planificación del proyecto. Lo que siempre, por lo general me preguntan, ¿es posible sacar sábado y domingo? Porque no trabajamos los sábados y domingos. No, en Navisworks no es posible, ya que está pensado para el proyecto, no para las personas. Entonces, ese concepto también tienen que tenerlo bastante claro. Cuando nosotros adherimos, por ejemplo, a una carta Gantt que está hecho para personas y que esa
programación también incluye a personas, debemos eliminar ciertos parámetros, ya sea los estados, ya sea temporales, que obviamente también podemos cuantificarlos, podemos programarlos y configurarlos a su vez para generar la famosa simulación que ustedes han visto, me imagino que ya en varias oportunidades. Estas programaciones de simulaciones, ¿qué nos permiten? No nos permiten solamente, como otros videos o como ustedes quizás lo han visto en otros parámetros, de generar un levantamiento de la edificación y que se levanta de manera conforme. No. Para una obra real, ¿qué nos aporta esta simulación por día o por fecha? Nos permite llevar el control de los costos y la programación real de lo que se está construyendo. Porque esto no es un juego, deben comprometerse con la empresa o la constructora con quien lo contrata, o si somos un servicio, ese servicio debe ejecutarse de la buena forma y llevar el control de todo el proyecto que se va a ejecutar. Entonces, si una programación se ejecutó desde tal fecha y se va a terminar a la otra, podemos verificar que todos los elementos deben estar construidos en la fecha que se estimó. Luego de ello, también deseo mostrarles también a grandes rasgos un poco lo que es el Clash Detection. Todos los que nos iniciamos en este rubro de la construcción o que llegamos a los programas FIM, necesariamente estamos obligados a aprender de estas herramientas y quizás no es muy complejo, si que han estado en alguna obra, al igual que en el Timeliner, de asumir ciertas formas de trabajo o empezar a hacer el trabajo o las tareas o esquematizar las tareas y programarlas dentro de un modelo. Estas herramientas nos ayudan en conformidad, ¿para qué? Ya que acá producimos el real efecto que requiere un trabajo con BIM. Un trabajo con BIM, el llamado BIM, es un trabajo en equipo y colaborativo, donde varias personas están involucradas y trabajan para el proyecto. Es una gran responsabilidad, o sea, muchos lo asumen como que era un poco chistoso, pero no es así, debemos tomarlo con la seriedad que conlleva el programa o el proyecto. En Clash Detection, ¿qué nos ayuda? Podemos adherir a una tarea asociada e intersectarla contra otra especialidad, ya sea por niveles y ver si que en particular nos puede haber alguna interferencia o choque colindante con algún arrastramiento o viga o puerta asociada por nivel, piso o alguna especialidad, lo que se genera también una coordinación. Tenemos aquí varias herramientas que podemos ocupar, ya sea de intersección, generar por puntos, podemos coordinar esas, antes de generar cualquier tipo de clash detection, debemos hacer una configuración previa. ¿Para qué? Para que nos arroje todos los problemas que pudieran existir y que debemos solucionar a tiempo antes que se construya. Muchas veces a nosotros como programadores de Navisworks o modeladores, la gente de terreno no nos va a esperar a que le demos la solución y que se haga efectivo toda esta gama. Tenemos que siempre apuntar a avanzar unos 10 pasos adelante, entregar las soluciones efectivas y se construye y lo vayamos a controlar oportunamente. Pues bien, ya hemos visto que generó la solución, ya hemos visto que podemos
acercarnos de acuerdo aquí intersecta en algunas losas, ya que no se, no se apreció o la persona que está encargada de hacer el modelado tal vez le faltó crear los espacios suficientes para que no intersecten con alguna faena. Podemos asumir, si que no tenemos grandes problemas, podemos crear un reporte que se generó o no es una interferencia propiamente tal, solamente es una losa que está considerada y podemos generarla como activa. Cuando nosotros queremos, o ustedes generen la solución y envíen este informe, también pueden hacerle ver al especialista que esa interferencia no es una interferencia, le dicen que necesitan resolver esta interferencia porque el programa se los está arrojando, que intersecta en varias formas, y coordinar que esa interferencia sea solucionada enseguida. Asimismo, pueden ir viendo más interferencia, como acá nos genera una interferencia en un piso, en una losa, o un cruce entre vigas, que también puede ser un pilar de hormigón, que también está para el conexionado con el empernaje, o los anclajes respectivos, y genera la interferencia respectiva. Pero quizás no es una interferencia muy grave, porque no choque con nuestra especialidad, es solamente un elemento que se marca y que no está definido de buena forma. Asimismo, podemos marcarla como aprobada y generar también algún tipo de color, generar también otras soluciones que el programa nos arroja, y a través de ello también generar un informe respectivo. Nótese que cada elemento de interferencia, si que nosotros o ustedes hayan configurado de buena forma cada elemento contiene un ID respectivo o un número. Ese elemento, luego de que nosotros hagamos la exportación del informe, se verá reflejado en un número, y ese número va a ser ese número se va a llevar al programa de modelado, en donde se va a hacer la corrección respectiva y generar la solución para esa interferencia. Como hemos visto, Navisworks nos ofrece bastantes opciones para la detección, ya sea focal, tal vez también genera algún tipo de animación. Podemos generar también algún tipo de ver todos esos problemas o encuentros temporales, calcular posicionamientos de grúa, también que son efectivos, que son bastante complejos para una obra. Siempre ver los pasos constructivos, fases, que debemos empezar por un sector, ver por un lado, ya que el programa quizás nativo desde donde se modeló es muy no nos ofrece la visual necesaria como para adentrarnos dentro del proyecto. Y esa es una de las grandes ventajas que posee Navisworks con respecto a otros software. También como recomendación, y ese es el ánimo para que les comente también, en la actualidad hay bastante software para utilizar. Solamente lo que ustedes estimen necesarios, utilícenlo para generar la solución respectiva. No necesitamos 1.000.000 de software, necesitamos el software apropiado, una metodología clara de trabajo para generar la solución eficaz y rápida, oportuna,
para que seamos mucho mejores cada día con el proyecto y para con el proyecto. Y obviamente con la persona que nos contrate y el servicio que nos sigan llamando. Las animaciones, una acción respectiva también que puede ser enviada con un archivo bastante liviano, por puntos, por línea, podemos generar revisiones también a través de Navisworks bastante ágiles, generar las reuniones respectivas con las herramientas de medición para generar comentarios de distancia que quizá en el tema de modelado no se observó y aquí se aprecia con una mejor visual. Ahora tal vez, quizá acá debería haber un equipo, el equipo no se consideró, entonces va a haber que reprogramar toda esta sección de acá y se envía la corrección a través de el archivo en especial. Navisworks nos ofrece, y es el ánimo de muchas consultas que se hacen periódicamente a través de este programa. Navisworks tiene tres opciones de archivo, el NWC, NWF y NWD. El NWC es un archivo caché solamente para incorporar la información en el programa. El NWF nos va a servir, o la persona que está haciendo de coordinador en la obra, y nosotros como encargados, él nos va a enviar todos los archivos o as build que no se vieron en la parte de diseño y materialidad del mismo en la obra, para ser corregidos automáticamente con la persona que es responsable de esa especialidad. Por eso se crean estos archivos NWF. También a su vez los archivos NWD, que nos entrega el archivo total prácticamente del proyecto, con todas las revisiones, timelines y simulaciones que puedan haber. Para ello se generan luego los reportes y observaciones o revisiones, uno o dos, que siempre van a encontrar en todas las obras. Como hemos visto, Navisworks es una gran herramienta. Es el ánimo de que lo puedan practicar, ya que produce todas las gestiones a través del Class Detection. Pueden hacer sus programaciones a través de él, una cuantificación de acuerdo a los parámetros. El tema de cuantificación en Navisworks es bien delicado si es que la configuración entre programas y la interoperabilidad es efectiva. Y generar render en caso que nosotros no tengamos algún programa de visualización gráfica como lo es el Lumion o algún otro software. Esto ayuda bastante a aquellas empresas que desean partir y que no tienen grandes recursos. Entonces Navisworks les ofrece estas herramientas a bajo costo o dependiendo de la compra de la licencia de generar simulaciones básicas, recorridos para el cliente y poder potenciar su empresa. También tenemos la parte de animación, que pueden hacer animaciones a través de los elementos, ir construyendo, posicionar alguna grúa y que esa grúa vaya agrupando toda la gama que conlleva el proyecto, viga por viga, muro por muro, y que se vaya construyendo como si fuera un Lego, como lo ocupan los muchachos. Ya hemos visto que se generan estas grandes 4 herramientas, generan vistas, guardado de puntos para el tema de revisiones, generar mediciones a través de las herramientas de medición, crear notas, algún texto asociado que supera el límite, por ejemplo, de search.
y muro, de acuerdo a un color, y esa generar algún tipo de nube para hacer más efectivo y claro el ajuste para para el especialista, o simplemente borramos toda la selección en caso que no haya dudas acerca del tema. Animaciones, vistas, referencias. También podremos cargar un espacio de trabajo acorde, ya que quizás no necesitamos todas las herramientas que posee Navigo, solamente necesitamos algunas, y ya como tenemos configuradas las opciones, a través del botón de aplicación en opciones, podemos configurar todas las herramientas que nosotros necesitemos, las exportaciones en EWC que sean acordes, a través del cero, las unidades de medida, porque ya que el método de exportación, y eso muchos tienen problemas con ello, es que las unidades de medida tienen que ser iguales antes de importar o añadir en Navisworks. Esto es muy importante para el tema de timeliner, para el tema de cuantificación, para el tema de resolución de observaciones y revisiones. Luego de ello podemos guardar esta configuración para posteriores proyectos. Por último, y para finalizar, Navisworks es una tremenda herramienta y con ello también se debe tomarse el tiempo necesario si ustedes desean incorporarse a todos estos temas de BIM. El tema de BIM, para los que nos iniciamos, al igual que Cristian, fue un tema bastante complejo. Tuvimos bastantes problemas con muchas personas, con muchos empresarios, pero pero les aseguro que todos esos quizás malos ratos son efectivos actualmente y nos siguen llamando, y ténganlo muy por seguro que va a haber trabajo para todos ustedes. Les recomiendo, sí, estudiar de estos temas con responsabilidad, con la seriedad que conlleva el proyecto, no importa el tamaño que sea, con responsabilidad, ya que no solamente se trata de modelar, no solamente se trata de gestionar y que el programa nos entregue todo con un clic, porque eso no es así, o solo modelar simplemente, ya que aquí en esta gestión o toda la gestión del trabajo que nosotros hagamos, van a ir personas, y esas personas pueden ser sus familiares, pueden ser sus hijos, o pueden ser sus hijos futuros o sus nietos, y en el peor de los casos pueda suceder algún tema, y si que no hay una coordinación o un trabajo como corresponde con responsabilidad, pueda llegar a pasar a mayores. El ánimo de que tomen esto muy en serio, ya que así lo somos como con Cristian, y el ánimo que ustedes aprendan a través de estas grandes herramientas de trabajo y que nos facilitan lo que antiguamente y tradicionalmente no es efectivo. La colaboración, aquí surte la efectividad y colaboración entre todos, y es por ello, para que nos vayamos temprano a nuestras casas, que disfrutemos de nuestras familias y hagamos con la conciencia bien en alto, que hicimos un buen trabajo y todos se benefician a través de. Le dejo la palabra a Cristian. No sé qué está disponible, Cristian. Sí, acá Jaime, escuchándote. Sí. Ya, voy a cambiar el de presentador. Ya está. Sí. Ya. Bueno, agradecerle a Jaime por quedarse hasta tantas altas horas de la noche allá en Chile. Le llevamos 2 horas de atraso, así que ya son mucho más tarde que aquí. Agradecerle su tiempo y siempre toda la diferencia que tiene con nosotros y por compartir algo de sus conocimientos esta noche. Bueno, vamos a ir a la parte final, que es la parte de la resolución de las preguntas. Tenemos algunas en el chat que vamos a ir respondiendo. Por Sí, favor. no veo
Donde No dice, veo las consultas. donde dice preguntas, Jaime, ahí dice varias, ahí tenemos dos preguntas. Yo las voy a leer también, de todas maneras. Acá hay una pregunta de Gary. Gary nos hizo una pregunta hace un rato que dice, ¿funciona para modelar procesos constructivos en minas, por ejemplo un botadero, el crecimiento de presas de relaves, generar trabajos con Civil 3D y quisiera saber si se puede hacer un modelamiento 4D con Navisworks? Gary, y bueno, me atrevo a responderte, sí, durante el Congreso BIM del año pasado se mostró todo lo que eran dos ponencias completas de lo que era la aplicación de BIM para los proyectos mineros y en general industriales. Se puede hacer las integraciones con Civil 3D. Hay otra herramienta que se llama Infraworks que hace también la integración de otras herramientas como Civil 3D y toda la parte de lo que es emplazamiento, infraestructura. Se pueden realizar puentes, se pueden realizar obras hidráulicas y demás, ¿no? Hay muchas cosas que todavía podemos hacer con Navisworks. Y sí, como Se bueno, no quiero ajusta, mostrarte, pero tenemos hacer, se puede hacer también modelado 4D con estas, ¿no? Jaime, ¿algo que tengas que agregar? sí, justamente estábamos viendo el tema, justo respondiendo un poco a ello. Justo estábamos viendo un espesor de relave ¿te acuerdas durante la tarde? Ah, claro, lo que estábamos viendo era un pequeño Sí, proyecto minero, ¿no? De una parte estructural. sí, es efectivo, es efectivo. Sí, Se puede hacer modelamiento para algún programa de estructura, tecla, y después se pasa en Navigo para las posteriores programaciones. ujú. Sebastián nos pregunta, ¿no? También se puede hacer simulaciones en seguridad. Actualmente nosotros aquí en Arequipa estamos haciendo la parte de la simulación del proyecto de seguridad de la parte de lo que es Coca-Cola, ¿no? Así que sí se pueden hacer simulaciones de seguridad. Es más, con Scripter nosotros podemos hacer opciones, ¿no? Y poner en la pantalla opción. ¿Qué máquina, qué botón deseas apretar? ¿El A o el B? Se puede realizar con toda franqueza y tranquilidad para que nosotros podamos realizar esa simulación, por ejemplo, de seguridad, ¿no? En vez de arriesgar una maquinaria, entramos en Navisor y en Navisor nosotros podemos realizar esa simulación, ¿no? Es algo que, una aplicación que nosotros le estamos dando aquí, ¿no? Sí, una capacitación aparte de seguridad que entregándole el modelo puede hacer una charla más interactiva con los trabajadores y hacer un formato más acorde para el tema de seguridad. Claro, son Más cosas, que, más que generarle una solución con un modelo. O sea, él tiene que trabajar sobre el modelo y hacer su presentación a través de él. claro, como dice Jaime, y como dicen los ingenieros más antiguos, ¿no? Las herramientas no van a reemplazar al ingeniero, ¿no? Lo que va a pasar es simplemente que el ingeniero va a tener más herramientas para realizar más cosas en menor tiempo. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Alberto nos pregunta, ¿no? Aquí en Ecuador, gran saludos desde Perú y desde Chile para nuestros hermanos de Ecuador, aún se utiliza solamente CAD. Toda la información hay que modelarla. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en modelar todo hasta llegar al 4D en Navisworks? Definitivamente, Alberto, puedes consultar nuestros otros webinars en la página, en el YouTube de Innova. Vas a poder ver que nosotros indicamos que el proceso de modelar demora mucho más que hacer un plano en CAD, ¿no? Porque en un plano en CAD nosotros solo tenemos poca información. Podríamos, de acuerdo a nuestra experiencia, demorarnos igual que hacer un plano, si es un proyecto bastante sencillo. Si es un proyecto con mucho nivel de detalle, podemos demorarnos hasta 3, 4, 5, 6 veces más, dependiendo del nivel de detalle que se necesite y sobre todo en las instalaciones que son bastante complicadas, ¿no? Tú sabes que en un plano en CAD nosotros las instalaciones las detallamos como una línea. Por ejemplo, en las instalaciones eléctricas ni siquiera definimos las rutas, ¿no? Solamente hacemos un trazo en arco, por ejemplo, como estilamos aquí y eso en un proyecto en Revit es mucho más tiempo de trabajo, pero luego en la gestión se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? No solamente un 4D, sino la parte de la detección de interferencias que es ampliamente útil para ahorrar costos, ¿no? ¿Algo más que agregar, Jaime? No, la parte eléctrica es bastante compleja. Hay cosas que, por ejemplo, Revit no lo puede hacer, entonces hay que traspasar la información eléctrica a otro para hacer, para trabajar sobre él. Sí, a David Hay que, también. hay consideraciones antes de hacer por la complejidad, por los metros cuadrados. Mientras más metros cuadrados se va a volver más complejo, pero realmente de hacerlo
en algún programa BIM basado en una metodología de trabajo BIM, es efectivo. O sea, el cambio es casi inmediato, los tiempos se reducen, pero debe existir la capacitación y el entrenamiento con personas, no solamente con manejo en el programa, con la experiencia. Claro. David también nos pregunta si tenemos alguna experiencia de proyectos en carreteras con Navisworks. David, saludos a Madre de Dios. Lo que tenemos es experiencia, bueno, el BIM, la B es mucho por lo que es building, que significa mucho edificaciones, y la parte de las carreteras se hace mucho con Navisworks y Civil 3D, ¿no? Actualmente InfraWorks, perdón, en vez de Navisworks, InfraWorks es una herramienta que está presentando muchas mejoras en este año, del 2015 al 2016. Puedes consultar mucha bibliografía acerca del uso, que tiene tres usos principales, ¿no? Que son las obras sanitarias, la parte de carreteras y los puentes. Hay mucha bibliografía al respecto, pero bueno, por mi parte no tenemos experiencia en la parte de carreteras. Creo que Jaime, tú, allá Cristian tiene algo de experiencia con esas partes, ¿no? La parte del emplazamiento, ¿no? Sí, con una empresa de acá y de afuera trabajamos con el tema de Concile 3D y Navisworks. InfraWorks lo estamos insertando de a poco porque no hay mucha información y bueno, estamos capacitando a través de él para entregarle a ustedes la información. Pero InfraWorks va haciendo el tema de carreteras, tránsito, simulaciones de tránsito incluso. Sí, así es. Bueno, Jimmy también nos pregunta, para la gestión de proyectos 5D en Navisworks, ¿qué programa de costo se puede emplear? Para la simulación 5D, Jimmy, lo que no necesitamos no es los costos unitarios, sino el costo de cada partida, ¿no? Navisworks y Revit nos permiten ingresar para cada tipo de partida, o por ejemplo para cada elemento de modelo, en este caso por ejemplo una columna, un mueble, una tubería, podemos ingresar un costo global, ¿no? Y en realidad integrar la quinta dimensión, que en este caso es el costo, solamente implica añadirle al tiempo, a nuestra simulación, a nuestro Gantt, el costo, ¿no? Lo bueno es que una vez que lo hemos añadido, esto se hace de manera muy sencilla, ¿no? En la charla del año pasado de lo que es el Congreso BIM en el Perú, la gente de S10 se comprometió a colocar para el año pasado su herramienta S10 actualizada para lo que era el BIM, S10 BIM, pero como podemos saber hasta el momento no lo han terminado de desarrollar, pero seguramente ahí vamos a tener muchas herramientas que vamos a poder integrar, ¿no? Para dar un análisis de costos unitarios, pero para lo cual no es necesario, ¿no? Existe una columna por defecto en Navisworks y también en Revit para determinar lo que son la parte de los costos, ¿no? Para poder hacer nuestro cronograma valorizado muy dinámico, ¿no? Que actualmente lo sacamos de repente del project, lo pasamos a un Excel y lo ajustamos, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, el S10 no es tan, necesita ciertas correcciones, ¿no? Y como también nos dijo nuestro amigo de Cusqueño del S10, ¿no? No todas las partidas se modelan, ¿no? Y ahí hay otro inconveniente, pero en Navisworks Quantificator nos permite hacer partidas reales, partidas modeladas y partidas virtuales, ¿no? Que hay algo ahí, ¿no? No sé, Jaime, ¿tú tienes algo más de experiencia en lo que es la simulación 5D? Sí, bueno, básicamente los que manejan Revit o el programa adecuado como Presto, como Primavera o Project pueden ajustar sus parámetros ahí. Lo principal acá es que nosotros siempre en las herramientas FIM debemos tener una persona especialista para ello. Para mí, en lo personal, y la experiencia que he tenido en la obra, nosotros enviamos la información al especialista, él tiene los cálculos de todos los materiales, porque debemos, nosotros somos buenos para una cierta parte, o para varias cosas, pero solamente nos estamos dedicando a eso. Entonces la parte de los costos, le entregamos esa información con los materiales, de puertas, de ventanas, de cuántos metros de cable, metros de lineales de cañería, se lo entregamos porque ellos ya tienen los valores. Ellos solamente necesitan el valor, o sea, los metros o todos los elementos asociados y ellos lo entregan rápidamente al proveedor o para que sea firmado con factura y todo. Estos movimientos tienen que ser bastante rápidos porque eso es, y es la causa de todo esto del BIM, que todos trabajemos colaborativamente. Claro. Bueno, también Elio Sandoval nos pregunta, ¿no podemos aplicarlo en una laguna artificial?
Tenemos la construcción de una en Arequipa de más de 20.000 metros cuadrados, que es lo más importante. Elio, te contaré que para lo que es la laguna de la Hacienda La Joya, yo en una etapa muy temprana tuve que participar y tengo todo el modelo completo de la laguna, en la parte de las obras de concreto armado, también un poco de la parte del movimiento de tierras y de la parte de las instalaciones que se están desarrollando. Si estamos hablando de la misma laguna, espero que sí. La- ¿Para qué le hemos usado, no? Para sacar metrados de concreto, para discutir con los chilenos acerca de la parte de del uso de las geomembranas, hemos hablado de la parte de los metrados y seguramente para después han hecho un poco, mucho de la parte de las secuencias constructivas, ¿no? Yo solamente participé del modelado inicial, luego Real Inmobiliaria continuó el proceso, ¿no? Pero yo ya no pude participar porque empecé el proyecto del mall, el mall de acá de Arequipa. Eh, ¿Qué es lo más importante que necesitamos para desarrollarla? Los planos, que creo que no varían tanto, ¿no? Es un proyecto que es, por ejemplo, en este caso de infraestructura, ¿no? De infraestructura de la laguna, ¿no? Eh, por otro lado, Jimmy nos vuelve a preguntar, ¿no? Para la presentación de un expediente es algo importante los costos unitarios. ¿Cómo lo presentamos en proyecto con BIM, ¿no? Como dijo Jaime, hay otras herramientas que no pertenecen a Autodesk, como Presto, como Arquímedes, que es de CIPECAT, que sí realizan la parte de costos unitarios a finalizar, ¿no? En nuestro, en el flujo de trabajo de Autodesk que no tiene considerado por ahora la parte de los costos unitarios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacer un nexo entre Revit o entre Navisworks con sus metrados hacia la parte de S10, por ejemplo, en el Perú, ¿no? O Camilo, que tenemos acá en Arequipa y demás, ¿no? ¿Algo más que agregar, Jaime? No, precio unitario solamente si tenemos alguna plantilla o ya tenemos la fórmula, pues así ya tenemos la plantilla esquematizada como la tabla de bonificación y es solamente agregar los parámetros de acuerdo al país, ¿no? O sea, el valor varía de acuerdo al país, siempre. Dólar, precio por material, pero eso, ese valor o esos temas se los dejamos siempre encargado a un especialista o a ti o tú me lo pasas. Tú me lo entregas como lo hemos hecho, o sea, es básicamente eso. O sea, Claro, ¿no? pero Básicamente hay que configurarlo, hay que configurar uno o otro para que sea interoperable. ¿No? Básicamente un presupuesto es, ¿no? Metrado por costo unitario igual a costo de partida y le sumamos los costos indirectos y tenemos un presupuesto, ¿no? La parte de Sí. cómo hagas el costo unitario de repente ya es un poco, por ahora, está ahí, digámoslo así, por fuera de este flujo de trabajo, ¿no? Precisamente yo en la primera tesis que planteé a realizar quería solucionar ese problema porque me parecía sumamente importante igual que a ti. Pero Mm. por ahora, digamos, ahí hay un pequeño vacío, ¿no? Como siempre decimos, Revit, Navisworks, Bing es una excelente solución para muchas cosas, pero no es la solución a todo todavía, ¿no? Poco a poco irá mejorando, año tras año se sigue implementando, estamos en una etapa temprana, así que esperamos que todo esto vaya mejorando con el tiempo, ¿no? Osmar nos vuelve a preguntar, ¿para qué, para lo que es saneamiento es aplicable el Navisworks? La herramienta doc para todo eso es InfraWorks, pero también se puede usar ¿cómo se llama? Navisworks, pero en proyectos con extensión pequeña, ¿no? Inferior a los que son los 32.000 metros cuadrados, que es lo que soporta Revit, por ejemplo, y Navisworks también tiene una caché bastante pequeña, ¿no? Que tiene un pequeño límite, ¿no? Para eso ya se usa InfraWorks, perdón. En InfraWorks sí podemos sacar toda la información muy parecido al ArcGIS para poder eh, utilizarla, plantear soluciones de saneamiento, ¿no? En ese caso. ¿Algo que decir, Jaime? No, sanitario, como le llamamos acá, ¿cierto? Uh -huh. Colectores, sí, o sea, hemos barajado esos temas porque Navisworks la mayoría de los programas tienen ese problema de repente que no, no hay un límite para, o sea, tiene cierta limitación con ciertas cosas. Eh, por eso es una gran herramienta de InfraWorks y estaremos hablando próximamente de ellos también junto con Cristian. Claro que sí.
Bueno, Jimmy acá nos hace un pequeño tema saliendo un poco de la gestión. Dice, para el caso de metrados, de terrajeo, de vigas y columnas, ¿cómo se puede cuantificar en el Revit? Por ejemplo, Jimmy, para solucionar todos esos temas, nosotros hemos hecho un curso llamado Metrados con BIM, en el cual te adelanto, tenemos varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, usamos materiales para lo que es la pintura y pintamos los elementos para poder metrarlo. Claro que no es exacto. Nuestros amigos de COSAPI y de Graña hacen otros juegos con lo que son parámetros compartidos, más muchas fórmulas para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque nuestro tarrajeo es bastante peculiar, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros hacemos es hacer muy bien lo que es el flujo de trabajo, ¿no? El tarrajeo va sobre el elemento estructural y una vez que hemos hecho el elemento estructural, hacemos una pequeña capa de pared, por así decirlo, impregnada a la pared y lo vamos modelando, ¿no? Pero obviamente eso demora bastante tiempo, ¿no? Entonces hay muchas soluciones. Para llegar a Roma hay muchos caminos, o como dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero de repente uno es mejor que otro, ¿no? Ya hay muchas soluciones. Revit es una herramienta y nosotros podemos usarla de muchas maneras. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto de lo que hemos visto en este webinar o cualquier otra pregunta? Si no, para pasar a finalizar. Osmar nos pregunta, ¿análisis sísmico y estructural, algún software en Revit? Claro que sí, Robot Structural nos permite llevar el modelado de estructuras, el modelado hacia una etapa de análisis estructural, es decir, Robot Structural es el equivalente del ETAPS y del SAP y tiene muchas herramientas que de repente ETAPS y SAP no tiene. Tenemos el curso también disponible en nuestra tienda, es parte del paquete de Structural BIM para los que se han matriculado en ello. Así que ahí tenemos más herramientas, ¿no? Edgar nos pregunta, ¿para hacer Navis siempre se tiene que vincular con Project? No, no necesariamente. Si vas a hacer una simulación 4D, tú tienes tres fuentes, ¿no? Project, Primavera y el propio Navisworks, ¿no? En el propio Navisworks tú puedes hacer tu secuencia constructiva o, perdón, tu diagrama de Gantt, ¿no? Osmar nos vuelve a preguntar, ¿y Revit estructural? Revit estructural es para la parte del modelado. El modelado es la información del proyecto de estructuras que nosotros tenemos ahí y luego de Revit, nosotros con un botón, simplemente con un botón, lo llevamos a Robot Structural, ¿no? Y también de regreso. Nuestro especialista del tema del análisis estructural es Giordano Vera, y Giordano pues hace toda la parte de la integración, la iteración en todo eso, solamente que él está muy ocupado en estos tiempos y no puede terminar de realizar el curso avanzado para todos los que ya han llevado el curso básico. Fabián Alfaro nos pregunta, ¿modelar en ETAPS se puede trabajar con Navisworks? Modelos en ETAPS. Jaime, ¿tú has importado algún modelo en ETAPS? Creo que sí tienen un formato Mm, interoperable, ¿no? El IFC creo que tiene ETAPS, ¿cierto? sí, IFC todavía no está normado, como muchos piensan que sea normal, es como por el año 4000, pero no, no es, sí, no, sí es efectivo, siempre hay alguna manera, lo que pasa es que todo pasa por un tema de configuración. Claro, Eh, si nosotros hemos configurado bien Etaps y nosotros estamos, lo llamamos un punto SAT o a un punto WF o WX, y teniendo la configuración hecha como le estaba explicando hace muy poco en Navisworks, téngalo por seguro que le va a producir todas las conexiones estructurales, todas las cargas estructurales, todo el tema de vigas, fundaciones, van a ser llevadas de buena forma. Pero únicamente si es que han hecho la configuración apropiada y para la exportación. claro. Respondiendo también, Elkin, a tu pregunta, ¿no? Tú sabes que cuando nosotros modelamos en ETAPS, nuestro modelo en ETAPS es un modelo bastante analítico, ¿no? Es decir, que nosotros realizamos la columna no en toda su extensión, ¿no? Sino simplemente el modelo analítico que va de un punto a un punto y se selecciona, por ejemplo, una línea. Esa línea cuando le ponemos la función extrude, ¿no? Extrusión, va a generar una forma, pero esos sólidos, ¿te acuerdas? No coinciden de manera adecuada, por lo menos en las versiones previas, ¿no? En las versiones posteriores ya se ha solucionado un poco. Lo cual hace un poco el parangón, ¿no? Entre el modelo analítico y el modelo estructural. El modelo estructural tiene que ser un modelo exacto porque es el que se va a llevar a obra, el que se va a llevar a las mediciones, el que se va a llevar a la arquitectura, a la detección de interferencias, pero el modelo estructural eh,
principalmente es analítico, ¿no? Entonces ese modelo analítico Sí, lo vamos a importar como un modelo analítico, ¿no? Como líneas y diafragmas y shells y demás, ¿no? Entonces de repente es un poco complicado empezar en etaps. Además tampoco vamos a terminar en etaps, ¿no? Terminamos de repente en los planos. Así que modelar no, en etaps no es de repente lo ideal, ¿no? Elio nos claro, pregunta, ¿no? no, Sí, sí, Jaime, sigue. sí, no, justamente lo que le estaba comentando. No necesariamente van a tener que ocupar toda la gama de programas que hay, porque también está SAP, también hay un montón de programas, sí. Aquí necesitamos los programas que van a ser necesarios para la obra, para la obra. Claro, Las líneas no nos sirven en la obra. Ténganlo bien claro. claro. Y tiene que ser interoperable con el otro programa. Ujú. Elio Sandoval nos dice algún software para aplicar en canales de regadío. Mira, por ejemplo, el canal más grande del mundo, que es el canal de Infraworks. Panamá, está hecho en Revit, con herramientas en InfraWorks. Yo conozco muchos proyectos, por ejemplo, en Arequipa han presentado, por ejemplo, hace un poco unas tesis en InfraWorks de que eran de represas. Así que a nuestra topografía nosotros le podemos hacer los tratamientos en Revit, en InfraWorks, en cualquier herramienta y aplicarle la parte del concreto que tenemos que ponerle para darle función, ¿no? Luego, ¿qué nos preguntan? Jimmy, ¿no? ¿Qué especialidad se recomienda primero? ¿Se modela primero? ¿Qué se modela primero, arquitectura o estructuras? Esa es una pregunta muy sencilla de responder. Depende. Es muy sencillo. Depende, ¿no? Porque si es depende de muchas cosas. Depende del proyecto, ¿no? Si es un proyecto residencial, sí o sí va a partir de la arquitectura, ¿no? Y el especialista de arquitectura tiene que ver si ha partido hecho en CAD, lo hecho en Revit, y luego va a pasar a la parte de estructuras, ¿no? Si en el caso de modelado, nosotros tendríamos que empezar a modelar por estructuras, porque nosotros vamos a modelar algo que se va a construir. Y lo primero que se construye son pues las cimentaciones, la estructura, la subestructura, etcétera, etcétera. Y sobre la estructura van los acabados, que es la parte de la arquitectura. Entonces, si nosotros modelamos en un flujo de trabajo de construcción, vamos a modelar primeramente la estructura. En cambio, si nosotros estamos haciendo diseño, en el caso, muchos casos de diseño de lo que son edificaciones, parte de la arquitectura, pero esta arquitectura luego se va a tener que actualizar para poder realizar el metrado correctamente, porque el bosquejo del muro que ha hecho el arquitecto tiene que actualizarse para solamente ser el tarrajeo de los elementos estructurales. En otros casos habrán elementos no portantes, que son los tabiques, y estos van a tener que ser parte del proyecto de arquitectura y van a entrar en el metrado de arquitectura, ¿no? Como tal como lo hacemos en metrado actualmente. Así que, ¿por cuál se recomienda empezar? Depende. Gustavo nos pregunta, ¿no? ¿Algún tema de tesis en que pueda incorporar el pack de Structural BIM? Bueno, eso puedes conversar con nuestro amigo Jordano Vera, él está haciendo la parte del flujo de trabajo con BIM como parte de su tesis de especialidad. Y hay muchos temas de estructurales ahí al costado, ¿no? La parte de la productividad de los planos, los detalleos, hay muchos temas que, por ejemplo, en Arequipa están haciendo, pero no se enfocan mucho a la parte estructural, ¿no? Pero sí se pueden hacer. Sebastián Medina, ¿qué tal? Saludos. ¿Se puede importar archivos de Watercard hacia Navisworks para la visualización? Estoy seguro que debe haber formatos interoperables. No sé, Jaime, ¿tú has visto el WaterCat? No, debería tener el WG o algún DWF. Sí, debe tener Sí, DWF, así. como todos, ¿no? Casi todos los archivos de programas tienen DWF y ese se puede importar a Navisworks, ¿no? Sí, están obligados. Están obligados. Ya, Gustavo Granja nos pregunta, ¿no? Para importar un modelo a robot debe estar modelado como arquitectura o como estructura. Debe estar modelado como estructura. Cada elemento estructural tiene un check llamado estructura o generar modelo analítico para poder exportarlo a robot, ¿no? Es un tema bastante sencillo. Si buscas nuestro webinar de robot estructural, ahí lo vemos someramente. Y bueno, si no puedes hacer las consultas a los docentes especializados, ¿no? Como en este caso nuestro amigo Jordano. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Paul es uno de nuestros primeros alumnos en el curso de Metrados con BIM. Qué bueno que haya estado en este webinar también, así como mucha gente que nos sigue desde los comienzos de Innova Training. Dice, ¿se ha llegado a hacer un proyecto completo con programas BIM o es necesario partir de un expediente tradicional como se hace ser, creo, aquí en el Perú? Bueno, Paul,
hay muchos proyectos que seguramente no han salido tan a la luz que se han hecho desde cero en Bing, pero lo cual es bastante complicado. Por ejemplo, el Banco de la Nación es un proyecto que ha debido de hacerse completamente en Bing, pero seguramente no, ¿no? Porque los especialistas, por ejemplo, de cableado estructurado, de instalaciones mecánicas, lo hacen en CAT, ¿no? Entonces ha pasado de repente algunas especialidades han partido de CAT. En nuestro caso, por ejemplo, en Innova Proyectos aquí en Arequipa, nosotros ya tenemos 3 proyectos que hemos hecho completamente y nativamente en Bing. Seguramente hay muchas otras empresas, como por ejemplo el caso de nuestros amigos de COSAPI, que ya deben haber hecho el flujo de trabajo ya desde Bing, ¿no? ¿Cómo se llama? Solamente en Bing, sin pasar por CAT en Lima, ¿no? Por ejemplo, la clínica que yo tengo ha pasado mucho menos por CAT que el Banco de la Nación, ¿no? Este proyecto es posterior al Banco de la Nación, que también se ha hecho con Bing. Allá en Chile, ¿cómo está el estado, Jaime? Sí, no, yo creo que les pasa lo mismo que en todos lados, como en España, como en México, como en Perú, como en varios, no todo en Perú, pero sí en varias partes como ya con los mensajes o correos que yo recibo, parte siempre por el tema de confidencialidad. Aquí ya muchos hace bastante tiempo dicen haber hecho trabajos con una metodología BIMI, con programas BIMI, pero recién está saliendo la luz a través de ciertas cosas. Pero, como les digo, no- ¿aló? Sí, 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 Jaime, tienes razón. Sí, sí, es que parte por un tema de confidencialidad por empresa. Si yo tuviera una planta o ustedes por allá, no se puede mostrar, hay que pasar por una serie de procesos, hay que permisos, situaciones, el mandante tiene que aceptarlo por un tema de publicidad. Ah, sí, puede ser, no, no, no quiero como publicidad por resguardo de su información. Hay varios temas de por medio. Tiene mucha razón Jaime. Nosotros acá en Arequipa tenemos un par de proyectos hechos para ciertas empresas, los cuales no podemos mostrar, ¿no? Precisamente por esas 3 hojas que nos hacen firmar, aparte de los contratos que se llaman acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pero podemos hablar, comentar acerca de ellos, ¿no? Que sí, sí hay proyectos que hemos hecho desde cero en Bing, ¿no? ¿Alguna otra Sí, pregunta? claro, hay clientes que nos dejan porque ellos sí quieren mostrar sus trabajos. Hay algunos que sí nos dejan. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, para dar por finalizado este webinar, ya en Chile ya es 1 de la mañana. Nuestro amigo Jaime tiene que dormir y su familia también allá en casa. Así que muchas gracias. Se les agradece a todos su participación. Por ejemplo, nos preguntan si vamos a hacer cursos avanzados de Revit. Hay muchos cursos avanzados que vamos a tener que llevar, lo que son creación de plantillas, creación de familias, la parte del desarrollo de cada una de las especialidades. Vamos a hacer en Innova, nuestro amigo de Colombia, William Salamanca, va a hacer sanitarias avanzadas. Nuestro amigo Abel Macedo va a hacer la parte de instalaciones eléctricas avanzadas con Revit. De instalaciones mecánicas seguimos en búsqueda de un súper especialista en instalaciones mecánicas avanzadas, pero por ahora estamos haciendo toda la parte básica, ¿no? Afortunadamente en el Perú tenemos mucha gente a la que capacitar con las casas básicas y poco a poco iremos haciendo más diseño, ¿no? Así que se les agradece por toda su confianza. Bueno, ya nos pusieron muchas más preguntas, debí Sí, después más rápido ya. David sí, nos pregunta, también hay implementación para empresas también. la Tenemos implementación para empresas, empresas, sí, eso es muy implementación. importante. David nos dice si en Navisworks se puede alternar de versión de español a inglés como en Revit cambiando la extensión. No, ahí en Navisworks solo se usa los paquetes de lenguajes, no como en Revit. Campo Aníbal nos dice, buenas noches, acabo de llegar, tengo una pregunta. ¿Esta conferencia quedó grabada? Sí, desde Colombia, saludos. Sí, está grabada y la vamos a subir a YouTube. Muchas gracias por tu pregunta. Paul, de nuevo, ¿lo van a subir al canal? Sí, 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 claro. próximamente en Colombia también. Sí, tenemos gente de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Panamá, de México, de todos lados. Se les agradece Sí, a todos por seguirnos.
próximamente vamos a estar por ahí en su país también. Sí, en Colombia tenemos acá un par de proyectos que vamos a ir desarrollando. Joel nos dice con respecto de Civil 3D. Civil 3D es uno de los primeros softwares BIMs que existió, ¿no? Civil, si ustedes se dan cuenta, tiene muchas más herramientas comparado a CAD, muchas más cosas y obviamente todos sus archivos se pueden importar de manera súper sencilla a InfraWorks y a Navisworks y se interlazan bastante bien, ¿no? Sebastián nos vuelve a preguntar, en caso de interesados en otros países como colaboraciones, ¿hay capacitaciones? Claro que sí, Innova Training Center ofrece capacitaciones para toda Latinoamérica, somos un centro de capacitación oficial reconocido por Autodesk y nuestra certificación es internacional, así que por favor, Sebastián, envíanos un correo para ver en qué te podemos ayudar. Elkin nos pregunta, ¿cursos de Revit y robot estructural para Colombia existe? Sí, gracias a nuestros amigos de Colombia, sí vamos a tener todos estos cursos. Como ya les digo, es la misma respuesta de antes, ¿no? Los cursos son internacionales. Desde Bolivia, ¿qué gran aporte a la comunidad realizan? Boris, gracias también, nos estamos olvidando de saludar a nuestros amigos de Bolivia. Creo que es nuestro primer webinar, Jaime, en que hay más internacionales que peruanos, lo cual me alegra mucho porque siempre No, hay gente de todo lado. nuestro amigo Omar Paxi también, si son de Bolivia también. Sí, bueno, allá en Bolivia tenemos a nuestro amigo Omar, Omar, que está haciendo el proyecto de las Torres del Poeta en La Paz, con el cual también hemos tenido la oportunidad de colaborar exactamente. con el modelo BIM, así que tenemos mucho que trabajar, seguramente estaremos viajando, bueno, el próximo año ya nos toca viajar a todos para ir a llevar nuestro pequeño aporte por todos los países que se requieran, ¿no? Gary, Sí, que nos ve el próximo mes. así es, Jaime. Gary nos dice, gracias por la información, muy interesante. Quería consultarle si se puede modelar en Revit algunos diseños de movimientos de tierras. Claro que sí, Gary. Tenemos en nuestro canal de YouTube un pequeño video de lo que es el movimiento de tierras y en los cursos de arquitectura y de estructura se ve, y de metrados, se ve lo que es metrados y modelado de movimiento de tierras, ¿no? Boris, muchas gracias. Hasta Bolivia, a nuestros amigos de Colombia. Ahora sí, ya es bastante tarde. Les vamos a agradecer a todos eh, por su tiempo. Muchas gracias por haber muchas gracias a todos por haber participado. Le quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Jaime Guzmán Delgado de Chile. Él es un gran especialista en BIM, como se habrían podido dar cuenta. Y bueno, él va a dirigir el curso de Navisworks que se va a llevar en octubre. También yo voy a poder apoyar con algunas impresiones que vamos a tener en un curso de 15 horas, porque Navisworks es una herramienta bastante amplia. Les recomendamos a todos que hayan llevado por lo menos algún Revit antes de llevar el curso de Navisworks. Si son arquitectos, al menos Revit de arquitectura. Si son estructurales, al menos Revit de estructuras. Lo ideal que es que hayan llevado los tres, incluyendo MEP, para que puedan entender a cabalidad las cosas que se van a exponer, porque las instalaciones son muy importantes, muy importantes. Vamos a también a lanzar los cursos de Revit MEP que ya hemos hecho de manera presencial aquí en Arequipa, los vamos a lanzar de manera virtual y vamos a comenzar con Navisworks el próximo mes, en octubre. Le quiero agradecer, Jaime, como siempre es un placer y un gusto contar con tu presencia en nuestros webinars y todo tu aporte y todo el trabajo que nos espera hacia adelante. Te lo agradezco en frente de todo Sí, nuestro público. Hay otra sí, por supuesto, pregunta, y no nos dejan dormir. vamos a estar esperando esas solicitudes para ir para allá a su país también. Jimmy nos pregunta algo muy interesante. ¿El Estado peruano está consciente de implementar esta metodología? Claro que sí, Jimmy. El año pasado en el Congreso BIM estaba el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda desde el año 2014 tiene un ente BIM colocado ahí adentro que está generando los que son los drafts de normas BIM y seguramente con este cambio de gobierno vamos a tener novedades acerca de lo que es la metodología BIM en el proceso del OCE o de lo que es el proceso de licitaciones públicas, ¿no? Esperemos que haya muchas novedades al respecto. Osmar, antes de entrar a Robot, ¿qué Revit tendrías que haber llevado? No, no ninguno, porque Robot puede hacer análisis estructural partiendo de CAD, por ejemplo, ¿no? Así que no necesitas llevar nada para Revit, pero lo ideal es que hayas llevado Revit de estructuras, ¿no? Muchas gracias a todos.
ahora sí ya nos vamos a despedir. Siempre hay muchas preguntas. A veces nos demoramos más en las preguntas que en el propio webinar, como el día de hoy. Así que, Jaime, otra vez agradecerte y a todo el público, muchas No, sí, gracias por todo. Jaime, te dejo las palabras no, finales de nuestro webinar. muchas gracias a ustedes, y ya estaremos muy pronto ahí con ustedes y personalmente los estaremos saludando igual. Ahí tienen en la pantalla todos los datos de contacto nuestros, de todos, por favor, se les agradece por su presencia y bueno, este webinar va a estar subido a internet. Muchas gracias a todos y esperemos que podamos contar con su presencia en los próximos cursos. Y para cualquier cosa, sobre todo para la parte de implementación BIM, que es lo más interesante para empresas, es decir, no enseñarle a simplemente a solamente a los profesionales, sino de repente a una empresa que tiene que modificar todo su flujo de trabajo para que pueda hacer bien efectivamente. Actualmente Jaime está dirigiendo un par de procesos de implementación en Chile, igual que nosotros Innova Proyectos aquí en el Perú, así que estamos a su servicio para todos. Y bueno, buenas noches Jaime allá en Chile, te dejamos descansar. Muchas Sí, gracias a todos. disponible para todos hoy para que vayamos a su país, a Colombia, a Perú, a México, a donde ustedes deseen. No, los contactos con la gestión con Cristian Cabrera. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Sí, buenas noches, Cristian, que descanse. Y buenas noches a todos.